Si a principios de año compraste dólares pensando que así ibas a proteger tus pesos, te cuento que hoy, casi 6 meses después, no solo que el dólar no subió, sino que hasta bajó. Y según diferentes expertos, puede que esta tendencia continúe durante mucho más tiempo de lo que se tenía previsto. Es por eso que mucha gente se pregunta ¿qué va a pasar con el dólar? Y sobre todo, ¿es sostenible que se mantenga estos precios? En este video vamos a intentar resolver estas incógnitas y al final vamos a ver qué nos conviene hacer con nuestros pesos para dejar de perder plata. Hola, ¿cómo están? Yo bien, espero que ustedes también. Acá Agustín Bruno al habla. Para ponernos un poco en contexto, empezamos el año con un dólar oficial situado en los 1.480 pesos. Al momento de estar grabando esto, está más o menos unos 1.420, o sea, un 4% abajo. Que a ver, puede que no sea mucho, pero teniendo en cuenta que ya estamos por la mitad del 2026 y que durante todo este periodo llevamos una inflación acumulada del 12%, el que tiene dólares viene un 16% para atrás. Por más de que muchas veces parezca que sí, lamentablemente no tengo el poder de saber qué es lo que va a pasar en el futuro. A lo mejor mañana el presidente dice que tiene un nuevo acuerdo con el FMI, que va a dolarizar la economía, o sale cualquier otra noticia que pueda hacer que el dólar se desplome o que explote. Aún así, para poder crear un par de hipótesis, empecemos por lo básico. ¿Qué es lo que hace que el dólar suba o baje? Estos movimientos no son aleatorios, no es que un día tiene ganas de subir y al otro de bajar porque sí. Estas fluctuaciones se rigen bajo una ley, que es la ley de oferta y demanda. Si la gente sale a comprar dólares, el precio va a subir y si salen a vender, va a bajar. Así de fácil. Hay varios factores que afectan a la oferta y a la demanda. Los que podríamos decir que son los tres principales son la balanza comercial, la inflación y la incertidumbre. Cuando el país tiene más exportaciones que importaciones, o sea, que entraron más dólares que los que salieron, el dólar baja. Como en Argentina usamos pesos, los exportadores se ven obligados a vender los dólares que recibieron de sus productos para pagar impuestos, salarios y básicamente para vivir. Como la oferta es mayor que la demanda, el dólar tiende a bajar. En el caso contrario, si las importaciones superan a las exportaciones, el dólar va a subir. Como nadie fuera de Argentina acepta los pesos, los importadores sí o sí tienen que comprar dólares para traer su mercadería del exterior. En el caso de que haya escasez de esta divisa, porque no entró mucho con las exportaciones, la demanda supera la oferta y ahora el precio del dólar tiende a subir. Según el INDEC, en el primer trimestre de este año, Argentina reportó un superávit comercial de 5.508 millones de dólares, es decir, que entraron más dólares que los que salieron. El sector agropecuario y el energético mostraron importantes aumentos en sus exportaciones, lo que ayudó en gran medida a mantener el dólar cerca de los 1.400 gracias a su presión vendedora. En cuanto a la inflación, si el país estuviese bien económicamente, nadie tendría la necesidad de comprar dólares. Pregúntale a un suizo o, sin ir más lejos, a un brasilero si alguna vez compraron dólares porque su moneda se despreciaba. Te van a decir que no es una práctica habitual comprar otra divisa para proteger su capital. En los periodos de alta inflación, si no se toman medidas para controlar el mercado cambiario, como la implementación de cepos, impuestos, trabas a las importaciones, etc., es muy normal que la gente decida refugiarse en el dólar. Y esto, a su vez, está vinculado con el otro factor que nombramos, la incertidumbre o la certidumbre de que no estamos bien. Si no hay confianza en que el país va a mejorar porque los datos no ayudan, la gente va a optar por deshacerse de los pesos. Nadie va a querer guardar plata porque si la inflación va a terminar licuando todo el poder adquisitivo, ni vale la pena hacer el esfuerzo. Entonces, la opción más viable que ven aquellos que no tienen muchos conocimientos financieros, que son la mayoría, es comprar dólares, porque en el largo plazo, históricamente, no le ganó la inflación, pero por lo menos no perdía tanto. En el año 2023, que fue uno de los años en los que tuvimos una de las mayores inflaciones de nuestra historia, con un 211%, el dólar MEP, sí, no vamos a tomar el oficial porque en su momento nadie podía acceder a él, subió un 202%, mientras que el año pasado, que tuvimos una inflación más baja del 31%, el dólar MEP subió un 27%. Como ven, van más o menos a la par. Ahora, además de los factores mencionados, tenemos un agente capaz de influir directamente sobre ellos, el Banco Central. Seguramente sepan que el Banco Central es el organismo encargado de administrar las reservas del país, teniendo la tarea de regular el dinero que hay en circulación y cuenta con la capacidad de manipular el dólar. Para eso tomó ciertas medidas. La primera son las bandas cambiarias, el piso y el techo del dólar. Cuando se liberó el cepo en abril del 2025, para que la cotización no se dispare ni se desplome, el Central puso ciertos límites, los cuales si el precio llegase a atravesar, este va a intervenir comprando o vendiendo según sea el caso, para que la cotización vuelva a estar adentro de las bandas.
En su momento el dólar podía flotar libremente entre los 1000 y 1400 pesos, pero acá entra la segunda medida, que es el crawling page. El crawling page básicamente es un sistema de devaluación controlada. El Banco Central estableció que cada mes las bandas iban a crecer un 2%. Sí, el techo era de 1400, al otro mes iba a pasar a 1428, el piso de 1000 a 980 y así iba a ser un 2% cada mes. Más adelante lo cambiaron a un 1% mensual y actualmente es en base a la inflación. De esta manera el banco va dejando que el mercado sea quien decida el precio del dólar dentro de sus parámetros, que para controlarlos más todavía tenemos la tercera medida, el cepo. Si bien el año pasado se liberó el cepo al dólar oficial, esto no es del todo cierto, porque sí, personas como vos y yo podemos comprar la cantidad que queramos siempre y cuando sea de forma electrónica, porque en física tenemos un límite de 100 mensuales, pero aún a día de hoy las empresas no pueden comprar libremente dólar oficial. En los dos únicos casos que lo tienen permitido es para comprar productos importados o saldar deudas comerciales, que encima tienen que presentar una documentación para demostrar que efectivamente se va a usar con esos fines. Lo que viene siendo comprar dólares para guardar lo tienen completamente prohibido por la normativa del BCRA. ¿Por qué? Bueno, porque en teoría las reservas todavía no son lo suficientemente grandes como para abastecer a toda la población. Si mañana todas las empresas salen a comprar dólares y no lo vuelcan a la economía, podría producirse una escasez de dólares y el precio se iría por las nubes. Esto siempre hablando del tipo de cambio oficial, ¿no? Porque los otros dólares financieros, el MEP y el CCL, sí los pueden comprar, porque ahí la plata no sale del banco sino de los inversores privados. De esta manera, el Banco Central no pierde reservas y tampoco tiene la presión compradora que podría hacer subir la cotización. Volviendo al tema de las bandas, muchos creen que el BCRA solamente compra y vende dólares cuando se alcanza el piso o el techo de la banda. Y no, el central ya ha operado sin que estemos en estos puntos. Es más, para este año se puso en marcha un programa para comprar dólares de forma regular y así ir acumulando cada vez más reservas. Algo importantísimo para pagar la deuda externa y de paso intervenir en el dólar en el caso de ser necesario. Si esta jugada le sale bien, en el corto plazo podemos ver cómo el dólar se estabiliza, se calma. Inclusive el precio puede bajar un poco y el central hasta ganaría unos pesos por vender más caro que cuando compró. Si le sale mal porque el dólar termina subiendo, las consecuencias negativas se intensifican debido a que una vez que finalice el plazo pactado, el central va a tener que pagarle a los inversores que creían que el precio iba a subir, lo que muchas veces causa que este tenga que emitir billetes y, como saben, la emisión genera inflación y bueno, todo empeora. Esta estrategia permite que el BCRA interfiera en el precio sin tener que deshacerse de ni un solo dólar de sus reservas. Reservas que, como dije antes, quiere que sean cada vez más grandes. Y es por eso que en lo que va de año sus compras netas superan los 8.000 millones de dólares. Hasta acá vimos por qué el dólar no se estuvo moviendo, pero lo que más nos interesa saber es si todo esto es sostenible en el tiempo. Para eso podemos plantear tres posibles escenarios, uno positivo, uno moderado y uno en el que nos va muy mal. En el positivo, el dólar a fin de año tendría que estar como mucho a unos 1.616 pesos, lo que sería un aumento del 13%, quedando por debajo de la inflación. ¿Por qué esa cifra tan específica? Bueno, porque esa es la cotización a la que debería estar para finales del 2026 según lo que proyectan los contratos del mercado de futuros. Si la inflación sigue bajando, continúa habiendo superávit fiscal y no pasa nada raro, en teoría este escenario se cumpliría y por el momento parece que es el más probable. En el caso de que la cosa se complique un poco, entraríamos en el escenario moderado. Acá el atraso cambiario, es decir, la diferencia del aumento entre la inflación y de la devaluación, se vuelve insostenible, porque la inflación, en vez de bajar, continúa por estos puntos, el Banco Central no puede aumentar sus reservas por falta de ingresos, o básicamente no vemos una mejoría en los números, el dólar podría pegar un salto de aproximadamente un 20% o más para nivelarse con la inflación, quedando por encima de los 1.700 pesos. Por último, en el peor escenario, en el escenario pesimista, si la inflación vuelve a subir, la balanza comercial se torna negativa y la gente demanda cada vez más dólares porque desconfía del gobierno, el Banco Central se vería obligado a intervenir teniendo que vender sus dólares. Si esta situación se prolonga en el tiempo, podrían agotarse las reservas y ahí ya no hay quien controle el dólar, por lo que podría llegar a los 1.800, 1.900 o 2.000 pesos perfectamente. Actualmente este escenario es el menos probable, pero bueno, como dije en la introducción, no sabemos qué es lo que puede pasar en unos meses y es por eso que siempre tenemos que estar preparados.
¿Cómo? Bueno, ya vimos que comprar dólares no es una opción, más que nada porque no es una inversión. No es que si compramos dólares y los guardamos abajo del colchón, al año siguiente vamos a tener 110. No. Entonces, si no compramos dólares, ¿qué hacemos con nuestros pesos? Esto va a depender de nuestro perfil de inversor. Si queremos proteger nuestro capital, lo mejor es invertir en instrumentos ligados a la inflación. El plazo fijo UVA, los bonos SER como el TX26 o el TX28, o invertir en algún fondo común de inversión que esté compuesto por activos de este estilo como el Advaica, cosa que no tengamos que elegir cada inversión una por una. De esta manera, si el dólar se dispara, si ese aumento se traslada a la inflación, nuestros pesos no lo van a sentir. Otra opción que no se suele mencionar mucho son los instrumentos dólar linked, inversiones ligadas al dólar oficial. Puede ser un bono o una obligación negociable que además de pagarnos un cupón fijo, nos va a pagar lo mismo que el aumento del dólar. Si el escenario que más te preocupa es el segundo o el tercero, acá estarías cubierto de la devaluación, pero cuidado porque no de la inflación, que a la larga esta termina siendo más peligrosa. Los bonos del Tesoro TZ27 y TZB28 en este momento son de los más operados estando bajo la par, por lo que pagan más de lo normal. Si en vez de invertir en el Estado preferís invertir en empresas conocidas como YPF, Pampa Energía o John Deere, también puedes encontrar obligaciones negociables de este estilo con la seguridad de que históricamente han cumplido con el pago de sus títulos, más que nada porque son en pesos, que son mucho más fáciles de pagar que si fuesen en dólares. Si en vez de protegerte buscas algo que te pueda dejar una mayor ganancia aceptando más riesgos, obviamente tenemos a las alternativas que siempre mencionamos en el canal, como las acciones, CDRs, criptomonedas, etc. Para mí este tipo de inversiones son las mejores, pero entiendo que no todo el mundo le gusta exponerse ante los peligros del mercado. Por nombrarles algunos activos conocidos que presentan oportunidades muy interesantes, tenemos a Microsoft, Netflix, Mercado Libre, el Banco Superville y hasta Bitcoin está a precios muy buenos, sobre todo si pensamos invertir a largo plazo. Por las dudas, esto no es una recomendación de inversión, sino que son inversiones que a mí me gustan y que ya hemos analizado más en profundidad en videos como este. Espero que les haya gustado el video. Si fue así, pueden darle a me gusta y suscribirse al canal. Acá abajo les dejo mi Instagram y mi TikTok por si me quieren seguir. Con todo esto dicho, nos vemos en el próximo video.